¿cómo estamos? Muy bien, acá estamos. Acá estamos con Silvina Anfuso. Ella es la directora de Género y Diversidad del Gobierno de la provincia de Mendoza. Buen día, Silvina. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Acá, que me estás trasladando. Ay, sí. Como siempre digo, es un placer poder hacerlo, ya que nuestros entrevistados nos dan su tiempo, que es muy valioso. Silvina, contame un poco cómo es que llegás al rol, a este lugar en el que estás desempeñándote hoy. ¿Qué es lo que te llevó? Bueno, en realidad mi historia tiene que ver con la militancia social. O sea, durante mucho tiempo estuve en un barrio alfabetizando mujeres, Sí. principalmente que no sabían leer y escribir, y así descubrí que algunas mujeres dejaban de ir a la alfabetización producto de la violencia de sus parejas, que se ponían celosos, no querían que aprendieran a leer. Bueno, y dentro de la organización en la que estaba en ese momento, que pertenezco aún, que es Libres del Sur, Sí. fuimos introduciendo las temáticas de género, y luego construimos un movimiento de mujeres que se llamó Juana Zurduy. Sí. Y empezamos a militar por los derechos de las mujeres y bueno, a tratar de aportar en hacer visible esto de lo que nos pasa a las mujeres. Claro. Al principio lo vi en otras, ¿no? En las mujeres que se estaban alfabetizando, pero después empecé a darme cuenta que el machismo nos atraviesa a todas, de alguna forma. Y me empecé a meter en el tema. De a poquito llevamos una propuesta a Godecruz, porque bueno, yo vivo en Godecruz desde que nací. Ajá. Y en su momento, bueno, estaba como intendente Alfredo Cornejo, y tomó la propuesta de hacer cabildos abiertos de mujeres para poder llevar propuestas con perspectiva de género, y luego me designó en el área de género de la municipalidad. Sí. Y abrimos el área de la mujer, empecé a atender mujeres víctimas de violencia durante 8 años. Ah, lo tuyo es vivencial. Sí, Sí. hace mucho tiempo, más de 12 años ya, como 16. Y bueno, y así fui aprendiendo cada vez más sobre la propia experiencia. Bueno, Sí. soy socióloga, es decir, que lo social siempre me movilizó mucho. Sí. Y cuando Cornejo llegó al gobierno, ya teníamos una experiencia de 8 años, y bueno, me designó la misma tarea, pero un desafío interesante porque era todas esas falencias que yo veía que faltaban, las tuve que implementar, ¿no? Claro. Porque estando en el municipio vos ves mucha realidad, Sí. pero decía, bueno, faltan refugios, faltan líneas de subsidios específicas, y bueno, y así fue que cuando llegué al gobierno empecé a trabajar en eso, ¿no? Claro. Hoy tenemos 11 refugios para mujeres en situación de violencia, creamos una línea de subsidios específicos, Sí. armamos un grupo de abogados y de abogadas que están patrocinando las causas de violencia de género, abrimos un espacio de abordaje al varón que ejerce violencia también. Bueno, fuimos creando políticas públicas. Ah, muy bien, súper interesante. Sí, la verdad que sí. Que se puede abordar desde los dos lugares, digamos, ¿no? Porque por ahí muchas veces a lo mejor se toma a la mujer, pero no se toma el causante, digamos, del... Claro, de es la- importante lo que decís, porque cuando hablamos de violencia de género hablamos de una violencia específica, ¿no? Sí. Y es que vivimos en una sociedad donde al género masculino se le atribuye un montón de privilegios en relación al género femenino, a las mujeres. Y bueno, por ahí cuando hablamos de violencia de género se confunde, pero cuando decimos que es una violencia machista, propia de una sociedad machista, que es en la que vivimos, entendemos que este trabajo lo tenemos que hacer todos, o sea, no solamente las mujeres, subjetivamente. Y bueno, como te decía, estuvimos atendiendo la violencia, pero el Sí. desafío ahora es el desafío de la igualdad, Claro. ¿no? Porque no podemos estar en urgencia todo el tiempo. Evitar que suceda. Totalmente, también. pero bueno, tuvimos que hacer eso estos últimos 4 años, ¿no? Pero bueno, ese fue mi recorrido, rápidamente. Hermoso. Bueno, según vos, según como persona que sabe muchísimo del tema, ¿cuáles son los factores determinantes que hacen que un hombre tenga que quedar preso ante la denuncia de una mujer que ha sido maltratada? Y en realidad cuando la situación es no cumple una restricción de un juez. Por ejemplo,
La violencia pasó de la psicológica a la física, es decir, que ya hay lesiones, ha habido privación de la libertad, no quiere que la mujer se desarrolle con autonomía, y hay un juez que le ha determinado prohibiciones de acercamiento, ciertas reglas de conducta, y para él no existe límite porque la mujer es de su propiedad, así lo vive. Esas son situaciones de riesgo, digo. Por ahí el riesgo sin perspectiva de género es pensar, bueno, el grado de la lesión, pero con perspectiva de género es ver este conjunto de situaciones, ¿no? Ayer estuvimos, por ejemplo, hablando por teléfono, porque era un caso de Lavalle, de un lugar muy impuesto, muy lejos, que costó mucho que llegara la policía, que costó mucho que la mujer llegara a hacer efectiva la denuncia. Y cuando, bueno, ahí estaba a punto de decirle al ayudante fiscal que si la mujer no llegaba, tomara la declaración del policía para poder iniciar la investigación. Porque a veces hay ciertos protocolos que te dicen, bueno, hay que esperar a que la mujer llegue y realice la denuncia. Pero a veces tenemos indicadores de riesgo que ya nos están indicando la posibilidad de empezar a investigar. Una persona que la agredió físicamente, que le dejó lesiones, que posiblemente porta armas. Además, la mujer se encuentra vulnerable porque en la zona donde vive no hay prácticamente señal ni puedes tomar otras medidas de protección. Bueno, eso es también ciertas maneras de abordar la problemática de forma integral, es decir, la justicia con el Ejecutivo pensando en refugios, pensando en medidas hacia el agresor con reglas de conductas, y así estamos trabajando, ¿no? Porque la problemática es como el todo día a día, digamos, como todo que el todo el tiempo, son las 24 horas. Claro, independientemente de eso, que como que me refiero a que todo el día o todos los días hay algo nuevo para tomar en cuenta, siempre, para ir modificando. Siempre. Hoy lo conversaba, ¿no? Los desafíos es, bueno, la implementación de la ley Micaela, que es esto de estudiar, que es la perspectiva de género, que es entender en el mundo en el que vivimos y cómo podemos cambiar esta violencia. Pero bueno, también esto a mí me queda pendiente, digo, lo tomo como personal, pero es el Estado en realidad. Cómo llegamos a esas poblaciones tan alejadas. Me parece que la ley está pensada para la población urbana, ¿no? Una prohibición de acercamiento, una denuncia policial, que el policía real de alguna manera llegue rápido. Pero no está pensada para la población rural, ni siquiera las medidas de protección. Entonces siempre tenemos desafíos para tratar de bajar los índices de femicidio en primer lugar, que es lo que más nos duele, lo que más nos entristece. ¿Cuáles son los números que se están manejando en la actualidad? Eso lo maneja el Ministerio Público Fiscal, porque a veces se caratula de una manera y en la investigación aparece que no fue femicidio. Hoy en Mendoza tenemos un protocolo que exige que siempre se investiguen las muertes violentas de mujeres como femicidio en primer lugar. Entonces después se descarta. Y bueno, el 2016 fue un año terrible. Todos los años son duros, pero ese fueron más de 18 femicidios. Algunos movimientos de mujeres hablan de 21, otros hablan del 19, 18, porque esto depende de la tipificación, ¿no? Pero fue realmente fuerte, y creo que el 2019 cerró en 7 femicidios en Mendoza. Bueno, eso habla también de que de alguna manera funciona lo que se está implementando. Sí, yo creo que sí. Igualmente yo trato de ser cauta con esas definiciones, porque es un fenómeno, la verdad, que tan grande que bueno, que siempre tenemos que estar corrigiendo errores, mejorando la política pública, porque bueno, es multidimensional. Y no es lo mismo, por ejemplo, pensar la violencia hacia las mujeres en una mujer con discapacidad que en una mujer que no tiene discapacidad. Entonces hay que pensar con las personas, así como hay que pensar con las personas que viven en zonas rurales, tenemos que pensar, por ejemplo, con las mujeres ciegas. Las mujeres ciegas me contaban cómo viven ellas el acoso callejero, que a veces muchos piensan que hay un varón que en la calle las está ayudando y en realidad las está acosando. O sexualmente, ¿no? Entonces, empezar a pensar la multiplicidad de mujeres que transitamos por este mundo nos lleva a ir ampliando nuestro abordaje de trabajo, es decir, pensar con las áreas de discapacidad, pensar con las áreas de adultos y adultas mayores, pensar con niñez,
también, ¿no? Sí, que eso es triste. Con educación, con seguridad. Yo lo que he planteado y que creo que lo vienen tomando desde el gobierno es armar fuerte hoy en el Ministerio de Seguridad, porque el Ministerio de Seguridad no solo es quien sale frente a la urgencia cuando hay un delito en violencia de género, sino que muchas veces hay gente de la misma fuerza que es denunciada por violencia de género. Claro, eso sí, eso también es un tema, porque si la persona que tiene que es el primer contacto con la persona, con la mujer en este caso, no entiende de qué se está tratando, es como muy difícil que lo pueda plasmar y que pueda pasar un segundo paso. Por eso la transversalidad de género es lo que se viene. Estuvimos trabajando, como te decía, los mecanismos de asistencia, pero hoy hay que armar, y eso lo hemos hablado con el ministro de Gobierno y los distintos ministros y ministras, áreas de género al interior de los ministerios, ¿no? Eso creo que son los desafíos para pensar la especificidad en cada una de las temáticas. Cómo seguridad aborda el tema, cómo educación aborda el tema, cómo salud en los centros de salud identifica un problema y actúa. Hay protocolos que están publicados en la página web de la Dirección de Género y Diversidad de cómo los efectores de salud tienen que actuar. Pero bueno, siempre se puede mejorar el servicio. Cuando la mujer toma coraje y decide poner la denuncia, es sabido que en muchos casos las mujeres vienen de vuelta de la comisaría sin que se les haya tomado la denuncia, y quizás a lo mejor tenga que volver porque está convencida de hacerlo, o porque tiene un familiar que le dijo que lo debe hacer, o porque de alguna manera se convenció que tenía que hacerlo y vuelve. Pero esa primera vez que la mujer fue a la comisaría y no se le tomó la denuncia, que sucede, es triste, pero sucede. Sí, ¿Cómo se aborda ese tema? Es re importante. Lo primero que hicimos fue cambiar el formulario de toma de denuncias. Muchas veces el accionar policial, en realidad hoy son las fiscalías las que toman denuncias, no toman denuncia a los policías. Ah, claro, sí, la fiscalía. Esperan que la mujer vaya como con muchas precisiones, como si fuera un robo hacer la denuncia, ¿no? Me robaron en tal esquina, de tal manera. Y en el discurso de una mujer que ha sufrido violencia de género en el ámbito de la familia o del ámbito de la pareja, es muy difícil denunciar al padre de tus hijos o a la persona que querés. Entonces empiezan a acusar sentimientos y a veces la misma violencia hace que el relato sea confuso. Y en vez de pensar la historia de la víctima, lo que hacen muchas veces, que es el prejuicio que reina en la sociedad, es decir, esta mujer está mintiendo, porque no es clara, porque no es coherente, porque se desdice de lo que dice. Bueno, porque es difícil de denunciar, ¿no? Claro. Entonces, tener perspectiva de género es poder entender eso. Y bueno, eso es un trabajo que se va haciendo de a poco con las capacitaciones que vamos brindando todo el tiempo. Algo ha ido mejorando, pero eso no quita que bueno, hay veces que podemos dar la capacitación y entienden y escuchan distinto, pero también hay personas que están en la función pública, que son agentes varios, que no quieren incorporar la perspectiva de género. Que bueno, que siguen creyendo, quieren seguir creyendo que las mujeres somos malas, ¿no? Y que si nos pasa algo es por algo. Y ahí es más difícil, porque no es falta de herramientas o de información, es ideológico. Esa persona no quiere ver. Claro, y ¿no? Mira, eso es una pregunta. En esos sectores con esa ideología que no quieren aceptar, digamos, esta nueva perspectiva y visibilizar y hacer, digamos, carne el hecho de que sucede todos los días, ¿hay algún canal de diálogo con esos sectores? En primer lugar, lo que estamos haciendo es insistir en el trabajo educativo. Vamos a seguir insistiendo en formar, en dar herramientas que entiendan que es mejor, que van a prestar mejores servicios, que mejora la calidad de vida de las personas. Yo creo que agotado un tiempo prudencial, después vamos a tener que empezar a sancionar. Claro, porque esto es una ley. O sea, uno puede elegir a qué ley hacer caso y a qué ley no, está reglamentado. Por supuesto que si el agente está limitando el derecho de la mujer, claramente eso incurre en una violencia institucional, eso sí tiene que tener sanción. Pero a veces son grises que no operan con la celeridad que deberían operar, porque operaron primero los prejuicios y eso no favoreció
el estar a la altura de la urgencia. Bueno, esos casos podemos, en un primer lugar, ver qué es lo que pasó, por qué no priorizó, hacer un trabajo, como te decía, educativo de Ateneo, pero si después de un tiempo de haber dado esa capacitación se repiten las mismas situaciones, ahí claramente hay que sancionar, ¿no? Claro. Entonces estamos ahora en esa etapa de trabajar con recursos humanos, como te explicaba, con cada uno de los ministerios que vayan armando referencias en materia de género, porque bueno, ese es lo que se viene en estos próximos 4 años. Ah, perfecto, claro. Es como que lo urgente está atendido, entonces ya se empieza a trabajar en lo importante, por decirlo de alguna manera. Totalmente, eso sí. Perfecto. Así es que bueno, es interesante el desafío. Y a veces uno dice, bueno, hago hasta acá y se termina. No. No. Por En eso, materia de género siempre hay algo más por Sí. hacer y bueno, eso hace también, a mí me gustan los desafíos, Sí. así es que eso hace que de alguna manera disfrute de lo que hago, porque bueno, voy viendo los cambios. pero aparte lo bueno es que cuando uno tiene claro cuál es el camino, a pesar de que se van abriendo en este diálogo con vos, a mí también de alguna manera se me abre muchísimo el panorama y de ver de todas las cosas que deben ser atendidas paralelamente. Me doy cuenta cuando vos hablas de las mujeres que están en zonas, digamos, rurales, las mujeres que tienen discapacidad, o sea, es como, tenés que tener como muchos frentes abiertos que deben Totalmente. ser atendidos con la misma urgencia y necesidad Mirá. del uno que el otro. Hoy, por ejemplo, estuve reunida con el director de compras del gobierno porque las licitaciones de Sí. compras que se van a hacer va a tener una puntuación, esto es por ley, aquellas empresas o aquellos proveedores que tengan políticas de género. Bueno, la certificación de eso también me corresponde. Claro. Entonces, es por donde mires, compras, seguridad, discapacidad, es mucho. Sí, lo la que hay misma que hacer. implementación desde el cero. Exactamente, y bueno, es un desafío interesante, pero la verdad que el director de compras Sí. venga a la oficina y diga, bueno, ¿cómo trabajamos para que los proveedores que sean seleccionados se prioricen aquellos que tengan un plan de ir trabajando internamente? Generó, bueno, eso habla de que la sociedad va a avanzar, ¿no? Claro, claro. Que esté el interés, Que por está lo el menos. interés, hay una ley también, ¿no? Sí, pero el interés en implementarla, porque también cuántas Exactamente. leyes hay que Entonces, como están ahí. vos decís, es cierto, tenemos que pensar en las mujeres con discapacidad, en las mujeres rurales, en los refugios, las líneas de subsidio, el empoderamiento económico de la mujer, la transversalidad de la perspectiva de género, el impacto de género Claro, es todo en paralelo. compras, es todo. Todo paralelo. Pero bueno, vamos buscando aliados en distintos lugares que nos van permitiendo potenciar el trabajo, ¿no? Porque, Ujú. bueno, esa también es la práctica que tengo, Claro. que sé que esto no se puede hacer, no hay una sola persona que lo pueda hacer. Necesitamos ir armando redes, ir armando estrategias. Y en base a eso que me decís, ¿cómo está ese tema de las redes que ustedes pueden armar externamente al gobierno, de todos los aliados, los grupos aliados que puedan tener fuera de gobierno, que potencian la Mira, yo gestión? creo que bien porque el feminismo, cuando yo empecé a trabajar en esto, bueno, yo sí me defino Sí. como feminista. Cuando empecé a trabajar en el tema no me definía como feminista, eso Mirá. fue un proceso mío y de otras compañeras que trabajamos en el tema. Al principio estábamos muy solas, la verdad que nos mirábamos y éramos muy pocas en relación a la cantidad de gente hoy que está sensibilizada con Sí. el tema. Entonces, hoy nos es súper fácil encontrar aliados en los lugares para trabajar la temática. Qué bueno. Eso antes Sí. no era masivo. Creo que el quiebre más fuerte, el primer quiebre social se dio en el 2015 con el Ni Una Menos. Sí. A mí me emocionó profundamente ver esa terrible movilización, porque las movilizaciones por la temática de violencia de género en Mendoza generalmente oscilaban entre 500 personas, ¿no? Sí. Y esa vez, no sé, fue enorme ese 3 de junio en 2015. Sí. Fueron cerca de 3.000, si no me Sí, equivoco. no sé, o más. Sí. Para mí fue muy grande. Y ahí hubo un primer quiebre social. Y en el 2018 para mí hubo otro donde yo noté que ya no era un discurso de las feministas. Ya la sociedad se apropió, Ajá. que quiere cambiar, que la violencia de género no va más, que necesitamos igualdad, que realmente el trato discriminatorio no es ético ni respeta los derechos humanos.
Entonces, hoy es más fácil que antes. Sí. Hay mucho más por hacer, también hay resistencias, pero es más fácil. Claro, es que a eso voy, que mientras uno va descubriendo un tema que lo descubre, lo trata, lo protocoliza, por decir de alguna manera, e implementa esa protocolización, surgen 5... Me imagino que debe ser así, tú te imagino así en el trabajo, todo el tiempo. Sinceramente. Todo el tiempo. Pero la verdad es que qué fuerte. Y también me ha tocado ver en lo cotidiano, porque uno no solo tiene la resistencia de los grupos que ideológicamente no comparten, sino también de las propias mujeres. Sí, tal cual. Entonces, y eso me parece que es un poco en lo que hay que trabajar fuerte, porque somos las mujeres las que criamos. Y por ahí a lo mejor no es por responsabilizar a las mujeres, sí, justamente, no, pero cual. entiendo que desde la formación desde chiquitos sería mucho más fácil poder armar una sociedad un poco más igualitaria o equitativa. Entonces, estas mujeres que a lo mejor de alguna forma no comparten esta ideología, ¿vos crees que de alguna manera cómo llegarles? ¿Cómo llegás a ese grupo de mujeres que no...? Y el tema es que en algún momento el machismo, la discriminación nos atraviesa a todas las mujeres. Yo he conocido muchísimas mujeres que me rechazaban a mí, por ejemplo. Iba a un barrio y me rechazaban. Y yo les respetaba a su tiempo, Sí. pero te lo juro, que al tiempo me venían a buscar. Claro. Porque en algún momento, alguna situación, lamentablemente, Sí, es que por te ser toca. mujer, te puede atravesar, o a vos, o a tu hermana, o a tu... Lamentablemente, entonces sí se acordaban de mí Claro. y me iban a buscar. Mira vos que... Pero bueno, yo creo que esto es una cuestión de tiempo, ¿no? Sí. Porque no estamos diciendo, no queremos a ver, no es que queremos imponer una idea. Como te conté al principio, ¿no? Yo empecé a ver el tema cuando alfabeticé en los barrios. O sea, no es que yo venía con una idea que quería imponer en la sociedad. Empecé a mirar algo que pasaba en la sociedad. Entonces lo empecé a nombrar y más mujeres empezaron a decir, sí, a mí también me claro. pasa. Sí, sí, yo. Y eso fue abriendo y bueno, y hoy somos muchísimas las personas que nos damos cuenta de que esto es una realidad. Bueno, estamos llegando al destino donde la señora Silvina Anfuso va a llegar. Pero bueno, primero que nada, agradecerte muchísimo el tiempo, como siempre agradezco, en este caso particularmente porque es un tema que considero que debe ser tratado con mucho respeto, y para que pueda ser tratado con respeto debe ser primero conocido. Así es. Y ha sido muy, muy cálido tu manera de explicarnos cómo es y cómo sería y cómo va a ser. Así es que muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí, y nos vemos en la próxima entrevista Carpool.